Hola, soy yo Rosy Frisuelos y hoy la noche de animes, el paso del verano al invierno, cuando la oscuridad gana a la luz, por lo que vamos pasarlo de mieu. Asina que preparáis los flyers, porque el vídeo viene lleno de películas y libros de terror, aunque con unos argumentos pasados pela peñera de la cultura tradicional para crear mieu na audiencia. Eso sí, en antes acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. El folk horror ye un subxénero del cine de terror que bebe de la mitología y de las tradiciones de los pueblos de Europa, con historias que les más de les veces se desarrollen en zonas rurales aisladas, escenificando el enfrentamiento entre lo nuevo y lo viejo. El primer ejemplo tenémoslo en 1952 con la película finlandesa El Renu Blanco, donde una moza se transforma en un renu vampírico después de un intento de fechizo de amor. Esta historia procede de la tradición sami y algamó el Globo de Oro a la mejor película extranjera. Niilo lähti ajamaan takaa valkoista villipeuraa. Löysimme hänet pahasta turusta. Tällaisessa tuntussa. Se voi olla mikään muu kuin se valkoinen poikapeura. On sitä tekeläistä taikaus. Eihän peuraa sillä tavalla voi miestä tappaa. Con todo el largometraje que marcó el género foi L'Home de Blima, una cinta británica de 1973 na que aparece un sarxentu de policía que viaxa a una isla escocesa para buscar a una niña desaparecida. Allí el protagonista descubre que los habitantes de la isla dejaron de lado el cristianismo y practiquen el paganismo celta. Esta película definió el folk horror como un género donde el mieu viene de las creencias de la gente del lugar y non de elementos sobrenaturales. Además, los argumentos desarrollanse en espacios naturales y aislados a donde llegan unos foriatos, que choquen con unos nativos que esconden algo. Por caso, Midsommar, una cinta de 2019 que muestra una pareja de norteamericanos que viajen con unos amigos a Suecia para participar en un festival que se celebra cada 90 años nun pueblo aislao, si que así les vacaciones acaben cuando la xente del lugar los invita a participar na fiesta. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? It has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Aunque el folk horror nació en las Islas Británicas, hoy producense películas de terror inspiradas en el folclore de muchos países del mundo y en muchos idiomas, también en lenguas minorizadas como el vasco. Un ejemplo ye el Rementari, inspirada en una leyenda sobre un ferrero que viene del alma al diaño. Galdetzeri bai zerek ekar zaitun, ergoion honetara? Alfredo Ortiz nozue, diputazioko komisarioa. Kontu bat ikertzen ari naiz. Nola heldu naiteke errementeriara? Garbitokire altzean hartu egizu, eskerretara duen bidea. Gero segi errekari, basoan ondotik. Baina asti ibili. Toki hartan deabroa bizi da. En el caso del cine asturiano tenemos un ejemplo de folk horror, Edita el Diaño, un cortometraje de animación dirigido en 2019 por Samuel Fernandi y que bebe de la tradición oral. Cuenta con un minero envolviendo pa casa encuentra un caballo blanco con una mancha en la tiesta, aunque desconoce que se trata del Diaño Burllón. Mira, Guajes, fai 2 días alcontré un caballo camín de casa y era blanco entero como la lluna y na frente tenía una pinta prieta como el carbón. Ten cuidado, non vaya a venir el diaño y te faga daqué. Bien sabes que anda por estos caminos.
Otra manera, na literatura en asturianu existen dellos relatos basados en cuentos populares, con deidades paganes o criatures mitolóxiques pa asustar al lector. Un exemplu ye El Trunfu Prietu, la novela curtia con la que Miguel Solís Santos algamó el premiu de novela Xosefa Xovellanos del Principau en 1984. Esta obra gótica tamén ta da nun mundo onde gobierna el diaño y forma un relato esotérico onde apaez la huestia. Pero trullao, en 1988, Adolfo Camilo Díaz ganó el premio de novela curtia de la Academia de la Lengua Asturiana con la novela Pequeña lloba en llena d'amor, una fábula de terror y d'amor que camuda el mito del home llobu y fala d'un llobu que nes nueches de lluna llena conviértese nun home que mata llobos. En 1992, la literatura de fantasía en asturiano dio un reblagu con la publicación del Secreto de la Lluna, una antología de cuentos de terror y de ciencia ficción que incluyó textos de los escritores más renomados de la época, como María Teresa González, Adolfo Camilo Díaz, Vicente García Oliva, Enel Amaro o Xulio Viejo. Precisamente, este escritor y el autor de Les Falcatrues del Demonio, una colección de cuentos protagonizados por Diaño que van del terror al humor. Un de los relatos incluídos nesta obra lle Xoán de Valcabeiro, que fala dunos etnógrafos que van recoller cuentos tradicionales a una aldea onde namás queda un paisano. La historia de mieu que ellos narra el informante y la de los propios recopiladores acaba conformando una historia de terror que lle una especie de Camín de Cantares de serie B, que para mí representa la mellor historia de terror escrita en xamás n'asturianu y que bien merecía una adaptación audiovisual. Precisamente un de los relatos de Les Falcatrues del Demonio, Toponimia, adaptóse pa televisión nun curtiometraxe de la productora de programas del Principau. Carreteres Inciertes emitióse a finales de los 90 en televisión española de Asturias al través de la 2, xunto con otras adaptaciones de relatos de escritores asturianos. Eso supunxo un primer paso na ficción televisiva de nuestro idioma. Si casi llegó TPA y, casualmente, de entonces pa cá, non sabemos más nada. Igual llegó el momento de avanzar y emitir de ellos curtiometraxes basados en relatos de terror escritos en asturiano, que tomen como base la mitología, por ejemplo. Ello lle una serie antológica que sea una versión a la asturiana de producciones emblemáticas como Historias para no dormir o La Dimensión Desconocida, y que permita mostrarles nuestras lletres a la audiencia a de generaciones nuevas y, por qué non, al mundo al través del folk horror. Y más nada, que espero que vos prestara mucho este vídeo, acordaivos de facevos seguidores de la canal, de dar al like y de compartir este vídeo en vuestras redes sociales. Tallueu!